Nelson Reyes Estrella, periodista, es politólogo, decíamos docente y un hombre de los medios de comunicación. Con él estaremos conversando en estos minutos del Café de Diario 55. Buenos días, Nelson. Buenos días, Fran. Buenos días, Lenny. Bueno, recientemente le agregamos también abogado. Ah, sí. Muchas felicidades. Al final del año pasado terminamos la licenciatura en Derecho. Muy Estamos en bien. proceso de sacarle ese cuadro. ¿Y Qué qué, bueno. qué lo motivó a incurrir en ese estudio? Bueno, principalmente los temas ambientales. Porque faltó Necesita eso mucho- ambientalista. Muchas Sí, veces también. trabajar desde los tribunales, las causas ambientales, que son una causa que necesita mucho el país. Y creo que estábamos próximos pues, de ciencia política de la misma facultad. Sí. Decidimos terminar el Derecho. Y lo vimos recientemente a propósito de eso, muy activo con la situación que se está dando en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, con esta situación, este enfrentamiento entre la minera Barrick y los comunitarios de, creo que 3 o 4 comunidades por ahí, Hay como 5 o 6. 5 o 6. Pero eso es la provincia completa. Y probablemente el nordeste. Porque, bueno, hablando primero de la gente, debemos decir que este es un asunto humanitario. Porque no podemos imaginarnos que usted en su casa venga y le diga, no, ya ese inmueble pertenece al Estado. Entonces, con el decreto 270-22, cuando soy presidente de la República, le otorgó 50.000 tareas de tierra a la Barrigó con la gente dentro. Entonces, personas que viven del cacao, que viven de la agricultura, lo han dejado sin sustento. Y con la gente adentro. Sí, y con una evaluación entonces de que para darle una supuesta indemnización, cuando la tarea de tierra ha sido evaluada en unos 179.000 pesos, la Barri quiere pagársela 46.000 pesos. Una mata de cacao que la han cotizado en unos 5.000 pesos, quieren pagársela 1.500, pero nosotros sabemos que el cacao está más caro que el oro a nivel internacional y que eso ni siquiera 5.000 pesos es el precio de una planta. Entonces es una situación bastante dramática de una empresa que se lleva nuestra riqueza, almacenarla en las bóvedas de los países desarrollados y a nosotros nos deja la pobreza, porque eso es lo que ellos hacen en una provincia que tiene tanto oro, que tiene la tercera reserva más importante del mundo y lo que hay es pobreza. ¿Por qué? Porque precisamente, y es la parte en la que nosotros como Fundación Ecológica Tropical, como ecologistas, nos oponemos, es precisamente al veneno que esta empresa almacena. Pues tienen una presa de cola que ya completó, ahora pretenden hacer otra presa 3 veces más grande. Y cuando decía que eso no es solo esas comunidades, sino que la provincia completa y el nordeste completo, porque precisamente estamos hablando de una zona que es muy vulnerable por la falla tectónica y que en un momento determinado puede haber un fenómeno, un terremoto, pues ya eso compromete todo el océano Atlántico. Entonces la presa, y para eso fue que el presidente le entregó las 50.000 tareas de tierra, es para la construcción de esa presa, violentando normas internacionales, pero incumpliendo, como vimos en una entrevista, un respeto a las normas nacionales sobre todo. ¿Qué normas Entonces, internacionales violentas? ¿Por la extensión? Sí, hay estándares internacionales que tiene el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que le exigen unos requisitos, incluso la presa de cola, ya eso está descontinuado, se están utilizando y eso el que hizo el estudio de esa presa incluso, que se llama Emmerman, es un científico norteamericano, él dice que ahora hay otro tipo de tecnología y que lo último que se debe considerar es una presa de cola. ¿Por qué? Porque cuando se construye una presa de cola hay un peligro permanente y externo, porque ese veneno siempre va a estar almacenado ahí. El presidente ayer lo justificaba, Nelson, diciendo que esta empresa que opera en otros países también tiene las presas de cola y no ha provocado un impacto tal y como muchos ambientalistas pues han estado denunciando. Incluso la autorización, la permisología está. Dice el presidente que incluso hasta un seguro de 1.000 millones de pesos han depositado para la construcción de la misma. Bueno, el presidente en su intervención mediática
y sabiendo que tiene un compromiso de 2020, porque cogió un dinero por adelantado, no tiene otra alternativa. Pero nosotros sabemos que es lo contrario, porque ¿qué se ha sucedido ahora? Que quien está asumiendo el compromiso incluso de la reubicación de la familia es la presidencia de la República, cuando eso debe ser dinero de la Barrigol. Pero la Barri ha sido expulsada de Chile, ha sido expulsada a los países africanos, entonces no es que cumplen con esa normativa. Entonces el presidente puede decir ese discurso porque no tiene otra alternativa. Él le ha dado un permiso que todo el mundo sabe que es ilegal. No existen los estudios tampoco, que lo muestren los estudios. Incluso el supuesto estudio de impacto ambiental que entregó la Barri recientemente lo entregó en inglés y eso es ilegal. ¿Por cuál es el idioma oficial de nosotros? El idioma español. ¿Pueden acceder los dominicanos a un estudio de este tipo? Entonces el mismo presidente de la República está violentando esa norma, porque lo primero que debe hacer público es decir, no, eso se devuelve, porque eso debe ser en el idioma oficial de República Dominicana, que es el español. Pero eso no lo estamos diciendo nosotros los ambientalistas, lo está diciendo una autoridad que tiene un PhD en presa de cola, como es el doctor Emmerman, que recientemente estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A un especialista, a un PhD o al presidente de la República? Cuando sabemos también que es un presidente que miente constantemente. Porque ¿cuáles de las promesas que ha hecho el presidente la ha cumplido? Muy poca, o ninguna para prácticamente. edificar, Nelson, a la teleaudiencia, ¿cuál es el impacto medioambiental que tiene una presa de cola, ¿verdad? En el medio ambiente, en el área donde está ubicada? Bueno, lo primero que la presa de cola es donde se vierten todos los desechos que restan de la minería. ¿Cuál es el tipo de desecho? Desecho como el cianuro. El cianuro es un veneno tan letal que una cantidad mínima, como un granito de arroz, para que los ciudadanos sepan, le quita la vida a cualquier persona. Pero además de eso hay azufre, hay plomo, hay mercurio. Es decir, eso es puro veneno. No hay manera. Tú ves que el agua de Yaque se procesa y la gente se la puede tomar, pero al contrario con esta. El agua de la presa de cola es imposible tomarla. Y nosotros hemos visto algunas imágenes, por ejemplo, lo que sucede con el río Margarita, totalmente rojo, del veneno que vierte. Pero hay un impacto también porque contamina el aire. Esta es una minería a cielo abierto. Y se han determinado estudios que las personas nacen con deformaciones, niños. Recientemente vimos una familia que decía, bueno, la desgracia de nosotros es haber nacido donde está todo el oro, porque presentan condiciones difíciles. Y es tanto así que la Barrigol determinó que el agua no era apta para humanos y se le entrega semanal a la familia 4 botellones de agua. La que ellos tienen que utilizar. Le entregaba la Barrigol y ahora lo están haciendo porque le creó cierto problema ya a través de la gobernación. Entonces es un asunto inconcebible incluso que el presidente dijera eso, porque el presidente tiene todas esas informaciones. Estamos hablando entonces que de los ríos circundantes, más de 7 ríos están afectados, contaminados. Los últimos que quedan ahora lo están haciendo porque están haciendo carretera para el nuevo proyecto. Y el subsuelo. Y estamos hablando que en este caso se podría comprometer incluso el río Yuna, que es uno de los principales ríos del país. ¿Y no son reversibles las zonas donde son explotados estos recursos? No hay manera, hay un daño inminente y permanente, como lo dijo el doctor Emmerman. Porque esos desechos, ¿a dónde los llevamos? Todavía no hay tecnología. Es lo que sucede, por ejemplo, con los desechos nucleares. O sea, que esas 50.000... El problema es el tratamiento. Esas 50.000 tareas que el presidente le otorgó, son 50.000 tareas que ya el Estado Dominicano las perdió para siempre. No las perdió porque nosotros estamos iniciando un movimiento que nosotros pensamos que lo vamos a encaminar a lo que ha sucedido en el caso de Panamá, donde se expulsaron la minera, lo que sucedió en Chile y lo que ha sucedido en algunos países del África. Entonces nosotros apostamos que el pueblo dominicano reaccione rápido, porque esto es perder. Creo que fue en Monteplata, y no ¿verdad? es un asunto de estudio de impacto ambiental, no hay manera de que los estudios puedan dar positivo. Esta es una zona que debe dedicarse a producir
cacao, a producir café, que son beneficios permanentes, porque con eso se produce guineo, se produce el plátano, se produce la yuca, se produce la batata. Y si nosotros estamos apostando a vivir del turismo, pues vamos a darle prioridad. ¿Y qué es lo que se compromete aquí? Ese es el recurso más importante, que es el recurso agua. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas presentaciones el tapa roja y el verde. Rojo es el tradicional, verde es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Te iba a preguntar, Nelson, porque creo que en Monteplata, en esa zona, hubo protestas porque se iba a instalar una presa de cola y esto favoreció para que decidiera el gobierno o las empresas no instalarla. Bueno, no lo decidió el gobierno realmente, lo decidió el pueblo, porque el pueblo de Yamasá sí se empoderó y dijo, bueno, para que ustedes no maten a plazo, mátennos ahora. Y muchos campesinos agarraron las armas, lo sacaron, quemaron camiones. Y esa es la alternativa que le dejan a algunos ciudadanos, porque precisamente si esta área es vital para el país, esa área donde ellos pretendían instalar lenguance es todavía más prioritaria, pues estamos hablando de la zona donde nace el río Sama. Entonces, ustedes se imaginan un accidente como lo que han sucedido en Brasil con la minería, dejaría a la mitad del país sin agua. Entonces, institucionalmente, ¿cuál es el procedimiento que se debería seguir, Nelson, a la luz de la institucionalidad y de la legalidad del proceso? Porque estamos hablando de que ya ellos tienen los permisos que requieren para hacer lo que les interesa hacer. ¿Cómo ustedes, como ambientalistas, bueno, o nosotros deberíamos actuar? Lo primero que ellos no tienen los permisos. No. Porque el principal permiso es la licencia social. Y la licencia social la dan las comunidades. Y si las comunidades se están oponiendo, resulta que no hay permiso. Bueno, pero legalmente no hay un documento para eso. Y ese es uno de los permisos más importantes que establece la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo que pasa es que estas empresas son empresas mafiosas, y lo digo, que me demanden. Por ejemplo, lo que sucedió en el año 2002, que en ese momento era Plaza El Don, se firmó un contrato que ni pasa por el Congreso de la República. Y es lo mismo que después siguió sucediendo con los siguientes gobiernos. El presidente Leonel Fernández, que fue uno de los más cuestionados, pero después lo mismo que hizo Danilo Medina, que lo que hizo fue un boom mediático. Y ahora lo que hace este presidente. Señores, pues estamos hablando que el presidente tiene la capacidad entonces de decir, no, la República Dominicana se la vamos a entregar a cualquier país. Estados Unidos, ahora que estamos hablando de Trump, ya República Dominicana es de Estados Unidos por un decreto. Porque si él dice aquí 50.000 tareas, puede hacerlo con el país. Y eso ni siquiera debe ir al Congreso. Entonces, lo primero, que ese decreto es ilegal. Entonces, porque eso debe ser refrendado por el Congreso Nacional. ¿Lo ha refrendado? No, no lo han llevado. Pero viene desde el origen, con un mal de origen. ¿Y entonces porque el acuerdo entre Plaza El Don y Barrigó no pasó por el Congreso Nacional. ¿En qué instancia se discute eso entonces? La ilegalidad del permiso otorgado por el presidente. Bueno, los tribunales de la República, existe el tribunal administrativo y existen otros tribunales, pero nosotros sabemos que los tribunales no van a fallar en contra de una empresa como esta y en contra del presidente de la República, cuando es que pones. ¿Y qué queda? Y son subalternos. Entonces, ¿qué queda presidentes en materia institucional? No hay nada que hacer. No, la única opción es la revolución. Institucionalmente, nosotros entendemos que no hay vía donde se pueda alcanzar, que la barriga no vamos. Eso debe provocarlo el pueblo, como lo ha hecho como en otro país. Y ahora están dadas las condiciones para eso, porque precisamente lo que sucedió el día 8 de enero, donde la Barri y el gobierno dominicano, yo diría el gobierno y la Barri, haciendo uso arbitrario de la fuerza pública, de militares que son pagos con los impuestos del pueblo, le cayó a tiro a más de 12 ciudadanos, incluyendo un padre que fue fuertemente herido. Y eso es una orden que viene del presidente de la República, porque dice el artículo 28 de la Constitución que el jefe de las Fuerzas Armadas, de los militares,
es el presidente de la República. Y una orden así no se da sino con el presidente. Entonces es un mensaje al pueblo que ha unido a algún sector de la Iglesia Católica, porque fue el padre Johnny que fue herido, y las comunidades. Por eso, la marcha que hicimos la semana pasada fue una marcha contundente, donde hicimos una caminata desde Cotuí, salió un grupo, y desde Maimón salimos el otro grupo, y paralizamos el tránsito durante más de 5 horas, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y eso nosotros estamos trabajando, porque vienen otras iniciativas. ¿Cuáles son el plan de lucha que ustedes tienen? ¿Qué consiste, si ya no es un asunto de institucionalidad, de tribunales, de instancias? ¿Cuál es el plan de lucha? Bueno, lo primero que hay un proceso de diálogo, pero ese diálogo es para que haya una reubicación de algunos campesinos que están en el actual proyecto de la Barri y que están siendo permanentemente afectados por la contaminación del aire, del agua. No hay condiciones para vivir. Eso es como que usted viva al lado de un sanitario donde todas las empresas vierten su contaminación, pero aquí con la gravedad de que son desechos letales. Entonces, ese proceso de diálogo que se está dando en La Vega busca la reubicación de esa familia. Por el otro lado, pues nosotros estamos ya a nivel nacional articulando un movimiento que buscaría iniciativas nacionales para solicitar, primero, la objeción a la presa de Cola y segundo, la expulsión definitivamente de la barrigol del país. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de otro tema, Nelson. Ya el tiempo que tenemos disponible, pues, quizá no nos permita seguir ampliando sobre la barrigol y la presencia de esta empresa canadiense en el país. Vimos recientemente los halagos, los piropos del secretario de Estado de los Estados Unidos hacia la República Dominicana. El 5 de febrero lo tendremos aquí. ¿Qué tú entiendes detrás de todo esto? Bueno, lo primero que hay que establecer es que en Estados Unidos hay una oligarquía que se ha empoderado del poder. Precisamente decía Joseph Stiglitz recientemente que históricamente los estadounidenses veían a Rusia, por ejemplo, criticaban por ser una oligarquía. Ahora los estadounidenses están viendo a Estados Unidos como una oligarquía. Hablando de una tecno-oligarquía ahora. Y por eso se habla de una plutocracia en términos de, ya de utilizando los términos ideológicos, tecnicismo. En el caso de República Dominicana, parece que hay un contexto geopolítico favorable, porque aquí también, ya lo he dicho en otras ocasiones, también nos gobierna una oligarquía, que en cierto modo pues tienen cierta coincidencia. De hecho, llegó al gobierno en el año 2020, precisamente por ciertas imposiciones que llegaron de Washington, que todo el mundo aquí recuerda, Pompeo, que hoy precisamente es un enemigo del gobierno de Donald Trump. Pero parece que esa coincidencia pues son favorables a los intereses de Estados Unidos. Y eso, que no es solo el caso de República Dominicana, sino que hay una reconfiguración de la política estadounidense, dándole mayor prioridad a lo que históricamente le han llamado el patio trasero. Y por eso el primer viaje que va a ser el secretario de Estado, que históricamente ha sido hacia Europa o hacia Asia, en esta ocasión será hacia América Latina, y específicamente América Central, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá, son los países que le han dado cierta prioridad, porque parece que Estados Unidos, y esto ya en términos geopolíticos, está viendo una nueva reconfiguración del escenario global y pretende garantizar los intereses que tienen más cercanos, que en este caso es América Latina. ¿Amenaza China en esta zona? Sí, hay muchos proyectos que están desarrollando China, con el caso de Nicaragua y otros países de América del Sur, y una manera pues de Estados Unidos contrarrestar es precisamente esa parte. Incluso con el caso de Colombia. Colombia, que recientemente el presidente Petro firmó unos acuerdos con China, y por eso han sido algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Y ni hablar de Venezuela. Sí, no, Venezuela, yo creo que Venezuela es el gran beneficiado
de estos procesos, porque salió de la palestra Venezuela y es muy poco lo que se habla. Y decía yo en un Twitter que ponía recientemente que algunos gobiernos se verán obligados a coincidir, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y eso pudiera verse con Venezuela. Por eso vemos que gobiernos como el de Petro, el de Lula, que en el proceso que se dio con Venezuela tuvieron hasta cierta, aún siendo ideológicamente teniendo muchas cosas en común, tuvieron cierta resistencia. ¿Qué va a suceder ahora? Que eso lo va a unir. En el caso de República Dominicana, por el asunto migratorio también, es un contexto favorable. Si el gobierno decidiera utilizar eso a favor, porque la parte que ha enarbolado, uno de los temas que ha enarbolado el asunto migratorio y con lo que ha entrado con más fuerza. Entonces, eso le permite al gobierno no tener la presión que ejercían los demócratas con el proceso migratorio de los haitianos. Esperemos si el gobierno irá a tomar, que nosotros no creemos que puedan haber medidas más allá, porque si recordamos, los 10.000 era que se iban a deportar semanal. ¿Se ha estado deportando eso? No hay manera. Entonces a veces es un discurso mediático. Lo mismo que sucede con el mismo Donald Trump. Yo no creo que pueda sostener una política a largo plazo. Y yo con algunos amigos que he hablado recientemente, bueno, cuando comparamos las estadísticas de deportaciones de Trump y de los republicanos y los demócratas deportan más ciudadanos. Lo que pasa es que los republicanos son más reactivos a los medios de comunicación, son más mediáticos. Mira, en las declaraciones de Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, hablaba del crecimiento económico de la República Dominicana. Se habla de que uno de los temas sería el haitiano, pero aquí ha habido un incremento en instalaciones de tiendas de negocios chinos, que esto podría ser un tema. Y considerando lo que tú acabas de decir, o sea, China ha estado siendo un activo importante en toda América Latina porque geológicamente le favorece. Geopolíticamente le favorece. Y el dominio que ha tenido Estados Unidos sobre todos estos países, el control, pues ve que está prácticamente en peligro. Sí, bueno, y ese ha sido el discurso de Donald Trump. Donald Trump dice, bueno, el enemigo no es Rusia, como ha sido enarbolado por los demócratas. El enemigo de Estados Unidos es China, porque lo ve en términos de lo que es, en términos del negocio. Y China, pues tiene grandes proyectos a nivel internacional, como la Ruta de la Seda, como los intercambios comerciales, que está financiando en muchas economías del mundo. Y ese es el caso de América Latina y especialmente de República Dominicana. Si nosotros analizamos una ciudad como Santiago, el centro histórico prácticamente se están quedando los chinos con él, con los grandes comercios. Hablaba un analista de que China llevaba una diferencia de unos 20 años en cuanto a adelantos, a desarrollo, en comparación con los Estados Unidos. Bueno, todavía el PIB de China es inferior al de los Estados Unidos, por prácticamente más de 10.000 millones de dólares. Estados Unidos lo que cada vez se ha hecho más dependiente del intercambio comercial con China. Y desde la gestión pasada, el presidente Donald Trump, esa fue una de las debilidades. Por eso ha enarbolado las barreras arancelarias, crearles impuestos para que muchas de esas empresas que se van a China pues puedan venir a los Estados Unidos o a la región de América Latina, México principalmente, que en este caso también hay cierta diferencia con México. Pero la economía de China, que es una de las economías a nivel global que más crece desde los años 80, pues realmente, y en el año 2014, por ejemplo, se convirtió en la economía más grande del mundo, momentáneamente, porque Estados Unidos repuntó y hoy el PIB de Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Podríamos hablar de una política expansionista de este gobierno de Trump que quiere
que le vendan Groenlandia, que el canal de Panamá recuperar su administración, que el Golfo de México se llame Golfo de América, Canadá. que Canadá Panamá sea otro estado, que parece que Puerto Rico también, que ya termine. Estaríamos frente a una política expansionista en esta administración. Bueno, yo lo que creo que está Donald Trump y su administración utilizan la teoría del loco, que fue utilizada por Richard Nixon en su momento. ¿Qué referencia? Y era un contexto donde él buscaba que los demás países les cogieran miedo. Pero ya de política internacional la mayoría de países saben. Por eso ustedes ven con la tranquilidad que les responde la mandataria de México, Sherman, y le dice que no, que Estados Unidos y México lo que están obligados a cooperar. Porque sabemos que ninguno de esos proyectos son alcanzables por el gobierno de Trump. Pero es una manera de decirle, venga, vamos a negociar. El mismo canal de Panamá. ¿Va a pasar a manos de los Estados Unidos? No. Pero eso le pone presión a las negociaciones o al impacto que está teniendo el mismo comercio con China. Los mismos de Estados Unidos vienen las negociaciones con el petróleo, o lo que ha dicho el negocio con el Telecán, que es el acuerdo de libre comercio, que hay que decir que uno de los países más favorecidos por precisamente México, porque hay la diferencia en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, es menos de $1.000 millones. Estados Unidos exporta hacia México unos 17.600 y tantos millones de dólares, y México exporta más de 16.000 millones. O sea que no es tanto la diferencia, porque todos estos países del área de América que tienen intercambio con Estados Unidos es un comercio totalmente desfavorable. Y esa precisamente presión contra China termina favoreciendo a estos países. Por eso la reacción. Pero es una locura tan grande que hablan hasta de territorio en Europa, de denominarlo Puente George Washington. Entonces realmente es una teoría. Una estrategia más que una intención fática. Es una estrategia que no deja de ser preocupante, porque con un escenario global, a falta de liderazgo, pues no saben lo que esto puede terminar. Pero esa, vamos a decir, vocación expansionista, yo creo que no está en el interés del gobierno, porque por un lado somete esa medida, pero por el otro le mete presión a la OTAN, que puede ser el brazo expansionista en este caso. ¿Y qué es lo que está diciendo? No, usted quiere seguridad, usted tiene que pagar más impuestos. Entonces, yo creo que es más restrictiva. Yo creo que el gobierno de Trump lo que está asumiendo es un mundo multipolar, donde sabe el liderazgo que representa China, el liderazgo que representa Rusia. Se polariza más Entonces, el mundo ahora con Trump. Está reconociendo, y sobre todo cuando le da más prioridad a América Latina, que históricamente no ha sido así. Porque históricamente, ¿qué es lo que han dicho? No, eso es de nosotros, ese es nuestro patio trasero. Ahí no hay que invertir tanto tiempo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? No, mi primer viaje es hacia América Latina. En la política nacional, Nelson, vimos la semana pasada lo que mucha gente había estado criticando, que no se hacía. El PLD estaba guardado, cero oposición política. La semana pasada sale a pedir que se transparentice el tema de los bonos de Navidad, etcétera, etcétera. Que estamos viendo una oposición política que resurge, un PLD con oportunidad de convertirse en una fuerza para competir en el 28. Bueno, yo lo que veo más es un gobierno que no tiene una visión clara de qué es lo que quiere como país. Y eso se expresa en la misma distribución del presupuesto nacional por la baja inversión que tiene ese presupuesto. Estamos hablando que más del 90% del presupuesto nacional es para gasto corriente. Es decir, gasto que necesitan las instituciones para el día a día. En cambio, el gasto de capital es apenas un 10%. Y eso es bastante preocupante, porque cuando uno ve proyectos como el monorriel, proyectos como el metro de Santo Domingo, otros proyectos de desarrollo, pues no hay grandes inversiones.
y sobre todo las más de 700 escuelas que están sin terminar, que el gobierno incluso aprobó una ley para eso en el año 2021 y ahora tuvo que modificar esa ley nuevamente. Ante ese escenario, pues yo creo que la oposición le saca muy poco provecho a un gobierno que luce sin visión, luce viejo, aun siendo un gobierno que lo que tiene son 5 años. Y a eso le agregamos lo que viene sucediendo con lo que son las candidaturas independientes, pues eso pone un escenario de cara al 2028 que es difícil de analizar, porque con la candidatura independiente pueden surgir decenas de candidatos que pudiera fraccionar tanto la oposición, pero tanto también el gobierno, porque para nadie es un secreto que en el partido de gobierno hay una guerra plantada entre las diferentes fuerzas a lo interno de este partido, principalmente la fuerza que encarnan David Collado, Carolina Mejía y la vicepresidenta y otros candidatos que tienen cierta estructura a lo interno del partido. En el caso del PLD, yo creo que algunas candidaturas que han comenzado a salir, como la de Francisco Javier, que fue el primero en lanzarse, ahora Abel Martínez, que surgiendo el año, pues eso ha reactivado, pero yo no creo que el PLD pueda ser un partido con vocación de poder al 2028, porque hemos visto que en los últimos meses muchas figuras de primer orden han seguido renunciando, como fue el exministro de la Juventud Jorge Minaya o el exdiputado Rafael Haber. Y eso puede también, en un futuro cercano, ya lo he dicho en otras ocasiones aquí, seguir ese drenaje, porque sabemos que en el proceso pasado, en muchas de los dirigentes no hubo buena fe a los internos. Y si es uno o el otro, pues vendrán reacciones. Por eso hemos visto que hay una insistencia en reactivar a Gonzalo Castillo, porque con Gonzalo quizá pudiera darse cierta cohesión, pero pudiera coercionar a otro candidato presidencial como lo fue Abel Martínez. Todo eso estará por verse, pero aún faltan, yo creo, por lo menos 2 años para ver eso. El partido más favorecido para 2028 podría ser la Fuerza del Pueblo. Es el partido de mayor presencia en este momento en la oposición. Es el segundo de los partidos mayoritarios en estos momentos. ¿Resistiría un PLD o sus miembros 8 años fuera del poder? Bueno, naturalmente eso que tú dices es la realidad. Tenemos un expresidente de la República que sacó 1.260.000 votos en un escenario totalmente adverso. Y eso lo hace seguir siendo la figura principal, aunque se ha visto a lo interno algunos grupos que quieren empujar al senador por el Distrito Nacional. Algunos dicen que eso es estrategia del gobierno para dividir, porque al final lo que se pudiera decir, si la candidatura sigue siendo Leonel Fernández, pero mira, ni siquiera el hijo lo deja pasar, como se dijo en su momento con Margarita. Yo creo que políticamente el candidato de la Fuerza del Pueblo seguirá siendo el expresidente Leonel Fernández, y eso se observa desde el mismo gobierno, porque la figura que más atacan es al expresidente, porque ellos saben la fortaleza que presenta ahora el expresidente. En ese sentido, pues, yo creo que todavía es temprano para hablar de quién sería los candidatos en este momento, pero en cuanto a la pregunta que tú dices de si el PLD pudiera resurgir, ya lo decía antes, es bastante complicado el escenario del PLD, porque en un escenario donde esté Leonel Fernández es difícil que otras figuras, y eso se vio en las elecciones pasadas, puedan resurgir. Y eso es lo que no se entiende cuando se trata de sacar al escenario a la figura de Omar Fernández.
¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos jerarcas de eso del PLD que sus intereses están con Leonel Fernández, pero no están con Omar. Entonces, eso en términos políticos hay que prestarle mucha atención. Y esto no es de candidatura mediática, sino analicemos lo que sucedió con Abel Martínez. Abel Martínez en su momento fue el alcalde más importante del país. Vino de ser fiscal del Distrito Nacional, de ser presidente de la Cámara de Diputados, de 2 veces en la alcaldía de Santiago, y al final lo que obtuvo fue un 10%. ¿Por qué? Porque la figura de un expresidente pesa demasiado. Y en este escenario, donde tenemos que Hipólito está descartado, Abinader, él mismo, en un proceso antihistórico, poco estratégico, poco político, se inhabilitó en los primeros meses de su actual gestión. Y Danilo Medina también inhabilitado. Entonces los intereses convergen en torno a la figura del expresidente. Gracias, Nelson, por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. Nelson Reyes Estrella nos ha acompañado, politólogo, periodista, es abogado, ambientalista. Este ha sido pues el programa de hoy en este martes 28. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más a las 10, el programa Buen Día. No se lo pierda.